la dirección de la investigación cambia drásticamente. Hacia la montaña. Toda la atención se centra ahora en un descubrimiento clave. Un vaso con boquilla, encontrado por un excursionista en el espeso bosque. Tras una rápida verificación, se confirma que pertenece a la joven sobrina de Whitney. Este objeto, aparentemente pequeño, se convierte en una pista crucial. Las autoridades acordonan el área inmediata y comienzan una búsqueda intensiva. En cuestión de horas, otro equipo, una mezcla de voluntarios y agentes del orden, tropieza con más indicios. Huellas de neumáticos, fragmentos de vidrio roto y, lo más inquietante, una matrícula. Registrada a nombre de Whitney Heichel. Larch Mountain no es un lugar de fácil acceso. Está densamente arbolado, es remoto y se encuentra al menos a 40 minutos en coche desde Gresham. ¿Por qué alguien iría allí? ¿Por qué el vehículo de Whitney terminaría con señales que apuntan hacia este entorno montañoso y salvaje? Los investigadores vuelven a acordonar el área. El equipo de búsqueda y rescate amplía sus esfuerzos. Los equipos de criminalística del estado de Oregón son convocados para documentarlo todo. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. En este documental, exploraremos un caso real de crimen y examinaremos fotografías de Whitney Heichel, quien nació en 1991 en Portland, Oregón. Whitney creció en un lugar donde el ritmo de vida era un poco más lento, donde los vecinos aún se conocían por sus nombres, y donde los valores de la fe, la familia y la constancia no eran solo ideales, eran parte de la vida cotidiana. Su infancia estuvo moldeada por la estructura y los valores espirituales. Sus padres, Jim y Lori, estaban profundamente comprometidos con su fe, practicando como testigos de Jehová. Era un sistema de creencias que enfatizaba el servicio, la humildad y el compromiso, y esas ideas se convirtieron en pilares fundamentales del carácter de Whitney. Desde joven, era una persona de voz suave y reflexiva, nunca la que buscaba ser el centro de atención. No le interesaban las modas ni el drama social. Encontraba consuelo en la rutina y en los ritmos tranquilos y familiares de su vida. Los amigos de la escuela y de la congregación local solían describir a Whitney como tranquila y amable. Alguien que realmente escuchaba cuando hablabas, que recordaba los pequeños detalles que importaban. Su amabilidad no era una actuación, era constante, presente en la manera en que trataba a las personas, ya fuera que las conociera bien o que las acabara de conocer. Su sonrisa era genuina, su energía apacible. No necesitaba alzar la voz para ser notada. Para cuando Whitney llegó a finales de su adolescencia, ya estaba enfocada en construir una vida basada en la fiabilidad. No perseguía la ambición en el sentido de las grandes ciudades. Encontraba significado en las responsabilidades diarias, en ser alguien en quien los demás pudieran confiar. Esa era su versión del éxito. En 2011, Whitney se casó con Clint Heichel, un joven al que había conocido durante muchos años. Su relación no fue el resultado de un romance vertiginoso ni de circunstancias dramáticas. Se construyó sobre una amistad de larga data, respeto mutuo y valores compartidos. Ambos, en sus primeros 20s, aún estaban descubriendo su camino, pero tenían algo que muchas parejas jóvenes suelen carecer: estabilidad. Compartían una visión similar de la vida, simple, tranquila, constante. No necesitaban mucho. Encontraban alegría en las pequeñas cosas. Una noche de película en casa, caminatas de fin de semana, cenas familiares. No tenían prisa, solo querían tiempo. Se mudaron a un apartamento modesto en Gresham, un lugar acogedor que les quedaba perfecto, sin suburbios extensos ni muebles ostentosos, solo un espacio que era suyo, lleno de calidez, conversación y planes para el futuro. Habían hablado de formar una familia algún día. Los hijos aún no estaban en el panorama, pero la idea estaba allí, esperando pacientemente en las salas de su joven matrimonio. Whitney trabajaba en una cafetería, no porque fuera un trabajo glamuroso o bien pagado, sino porque realmente lo disfrutaba. Le gustaba la estructura,
la interacción social y el sentido de comunidad que venía con el empleo. Era más que café, era conexión. Llegó a conocer a sus clientes habituales, recordaba sus pedidos y a menudo se convertía en una pequeña parte reconfortante de su rutina matutina. No solo marcaba su entrada y salida, era parte de algo, y eso significaba algo para ella. Había trabajado allí durante años, ahorrando con constancia, contribuyendo a sus metas compartidas y asumiendo su parte justa de responsabilidad en su joven matrimonio. Sus compañeros de trabajo apreciaban su constancia. No participaba en chismes ni se involucraba en dramas. Se presentaba, hacía su trabajo y lo hacía bien. El mundo de Whitney era intencionadamente pequeño, pero pleno. Se mantenía cercana a sus padres, comunicándose regularmente, haciéndose tiempo para ellos a pesar de su agenda ocupada. Su círculo social no era grande, pero las conexiones que tenía eran significativas. No había antecedentes de conflictos, ni puentes quemados, ni problemas sin resolver. Si tenía preocupaciones, las mantenía en privado. Si tenía dificultades, las enfrentaba en silencio. No había señales de advertencia, ni corrientes ominosas. Al menos, no en la superficie. Lo que hacía que Whitney fuera tan profundamente querida por quienes la conocían, su calidez, su apertura, su confianza inquebrantable en los demás, también pudo haber sido lo que la dejó más expuesta. No vivía su vida consumida por la sospecha o el miedo. En cambio, abrazaba cada día con optimismo, firmemente arraigada en la creencia de que las personas eran, en esencia, buenas. Era alguien que buscaba lo mejor en todos, y, la mayoría de las veces, lo encontraba. Martes, 16 de octubre de 2012. Gresham, Oregón. El día comenzó como tantos otros en el pequeño pueblo suburbano situado en las afueras de Portland. El otoño había llegado plenamente, pintando el paisaje con tonos ricos y ardientes. Carmesí, óxido, amarillo dorado profundo. El mundo, a primera vista, era tranquilo y ordinario. Pacífico. A las 6:45 de la mañana, la quietud se rompió suavemente con el sonido de una puerta principal al abrirse. Whitney Heikel, de apenas 21 años, salió al aire frío de octubre. Se ajustó el suéter contra su cuerpo, su aliento visible brevemente como una bocanada de neblina blanca. En una mano sostenía las llaves de su lugar de trabajo. Sobre el hombro, su bolso de uso diario, lleno de lo esencial. Su Ford Explorer negro esperaba fielmente en la entrada, con el rocío formando perlas en las ventanas. Dentro del apartamento, su esposo, Clint, apenas comenzaba su propia rutina matutina. Whitney se inclinó, compartió un beso rápido pero cariñoso, un gesto que se había vuelto algo natural entre ellos. Fue breve, dulce y, según todos los indicios, perfectamente normal. No había razón para pensar que algo andaba mal. No había señales. No hubo advertencia. Lo que Clint no podía saber, lo que nadie podría haber imaginado, era que ese gesto mundano, ese momento tranquilo de afecto, se convertiría en la última vez que vería a su esposa salir de casa. Whitney se alejó en su coche, como siempre, rumbo a su trabajo como barista en una cafetería local, a solo unos minutos de distancia. No solo era buena en su trabajo, sentía un verdadero orgullo por él. Sus compañeros solían describirla como el tipo de persona capaz de iluminar una habitación solo con entrar. Era responsable, organizada y siempre llegaba temprano. No porque tuviera que hacerlo, sino porque le importaba. Valoraba la constancia y respetaba el tiempo de los demás. Cuando el reloj se acercaba a las 7 de la mañana, sus compañeros ya estaban dentro de la tienda, preparando todo para la hora punta de la mañana. Las máquinas silbaban con vapor, los pasteles eran colocados detrás del vidrio y el aroma de granos tostados llenaba el aire. Los primeros clientes llegaban, envueltos en bufandas y todavía quitándose el sueño de encima. Pero entre el zumbido de la rutina, algo no se sentía del todo bien. Para las 7:05 de la mañana, Whitney aún no había llegado. Era inusual, pero no lo suficiente como para alarmar. Tal vez se había quedado atrapada en un semáforo, o su coche no arrancaba. Esas cosas pasan.
Pero cuando dieron las 7:15 y no había noticias, comenzaron las miradas de preocupación. Se enviaron mensajes. Sin respuesta. Se hicieron algunas llamadas. Todas iban directo al buzón de voz. Ahora las personas fruncían el ceño, miraban hacia la puerta, preguntándose si estaría bien. Para las 7:30 de la mañana, la preocupación genuina ya se había instalado. El equipo conocía a Whitney. Ella no era del tipo que cancelaba ni mucho menos que desaparecía sin avisar a nadie. No era su naturaleza. Su ausencia no solo era extraña, se sentía incorrecta. Mientras tanto, en casa, Clint también se sentía cada vez más ansioso. Había intentado llamar a Whitney varias veces, cada intento encontrándose con el mismo y desconcertante silencio. Su teléfono no sonaba. No había mensajes. Ninguna actualización. Solo ese tono vacío que llevaba directo al buzón de voz. Para las 8 de la mañana, la preocupación había reemplazado por completo la rutina. Caminaba de un lado a otro. Marcaba el número otra vez. Y otra. Y otra. Esa sensación instintiva, la que la gente suele describir como inexplicable pero innegable, se apoderaba de él rápidamente, pesada y sofocante. Pero mientras los minutos pasaban, algo ya había ocurrido. Algo que nadie en la vida de Whitney podía saber aún. Aproximadamente a 9 millas de distancia, en la cercana ciudad de Troutdale, una cámara de seguridad en una gasolinera grababa silenciosamente lo que pronto se convertiría en una pieza clave de evidencia. A las 9:11 de la mañana, un Ford Explorer negro se detuvo junto a una de las bombas. Era el vehículo de Whitney, indudablemente el suyo. Pero no era Whitney quien estaba al volante. Un hombre conducía. Las imágenes lo mostraban saliendo del vehículo con calma. Tenía el cabello oscuro y una complexión promedio. Nada particularmente llamativo a primera vista. En el asiento del pasajero, parcialmente oculto por el reflejo en la ventana, estaba Whitney. Su expresión era difícil de leer, pero era inconfundiblemente ella. No conducía. No estaba sola. El hombre usó la tarjeta de débito de Whitney para pagar la gasolina, una acción que en apariencia podría parecer trivial. Pero no lo era. Era profundamente inquietante. Whitney no prestaba su coche y ciertamente no permitía que desconocidos usaran sus tarjetas bancarias. Algo estaba mal. Solo 12 minutos después, exactamente a las 9:23 de la mañana, esa misma tarjeta de débito fue usada nuevamente, esta vez en un cajero automático cercano. La cámara de vigilancia captó solo una imagen parcial, pero confirmó la transacción. De nuevo, no era Whitney quien estaba en la máquina. Alguien estaba utilizando sus cuentas, pero ella no se estaba comunicando con nadie, ni con su esposo, ni con su trabajo, ni con sus amigos. De regreso en el apartamento, Clint estaba ahora dominado por el pánico. Ya había pasado mucho tiempo desde que Whitney debía haber llegado al trabajo. El silencio, la falta de contacto, no tenía sentido. Whitney no simplemente desaparecía. Ella no era ese tipo de persona. Para las 10 de la mañana, tomó una decisión. Levantó el teléfono y llamó al 911. «Mi esposa está desaparecida», le dijo Clint al operador. Su voz era tensa, intentando contener el miedo creciente. Salió de casa alrededor de las 6:45 esta mañana para ir a trabajar. Nunca llegó allí. Les dio toda la información posible, su nombre completo, descripción, el modelo y marca de su coche, la dirección que normalmente tomaba y cuánto tiempo llevaban casados. Menos de 2 años. Esto no era un caso de alguien que se marchaba por voluntad propia. Era alguien que tenía todo por lo que vivir y, de repente, había desaparecido sin dejar rastro. La llamada al 911 se registró a las 10:02 de la mañana, y la policía local lanzó de inmediato una investigación por persona desaparecida. Los oficiales comenzaron a recorrer su trayecto habitual, se pusieron en contacto con la cafetería y revisaron posibles cámaras de tráfico o de vigilancia. La llamada de Clint no solo despertó preocupación, inició la primera ola de una búsqueda. No decían mucho a los medios, pero a puerta cerrada la inquietud era evidente. Mucha. Clint habló con los reporteros ese mismo día, con la voz temblorosa de emoción. «Y bueno,
Todavía estoy procesándolo. Ni siquiera sé qué pensar al respecto. Solo espero que esté bien. Estamos haciendo todo lo posible para, localizarla. Espero que no le haya pasado nada. La llamada de Clint pone en marcha las ruedas de la investigación, pero el verdadero avance llega alrededor de la 1 de la tarde. Uno de esos momentos que los investigadores temen y al mismo tiempo necesitan. Tarde en la tarde del martes, se realiza un hallazgo que cambia la investigación de un caso de persona desaparecida a algo mucho más serio. El Ford Explorer negro de Whitney es encontrado abandonado en el estacionamiento de Wood Village, un centro comercial a solo unas millas al noreste de su casa en Gresham. A primera vista, parecía solo otro vehículo más entre el mar de autos frente al concurrido centro de compras. Pero una mirada más cercana revela algo mucho más inquietante. La ventana del lado del pasajero estaba rota, vidrios esparcidos en forma de abanico sobre el asfalto. El interior del vehículo estaba desordenado. Los asientos traseros estaban abatidos y las llantas cubiertas de barro fresco. No seco ni de días anteriores, sino húmedo, con restos de suciedad, como si el SUV hubiera salido recientemente del camino o recorrido una vereda forestal. Así no era como Whitney mantenía su coche. Amigos y familiares confirmaron que era ordenada, meticulosa. Claramente, alguien más había estado dentro del vehículo. Alguien que no se preocupaba demasiado por la apariencia o por las pruebas. Y esa persona no se molestó en ocultar sus huellas. Mientras tanto, a millas de distancia en la dirección opuesta, aparece otro hilo en la creciente red de pistas. En Larch Mountain, una vasta y agreste zona silvestre ubicada a unos 20 millas al este de Gresham, un excursionista encuentra algo peculiar durante una caminata rutinaria por el sendero. Tirado justo al borde del camino, medio oculto entre la maleza, había un pequeño objeto, de color rosa brillante. Un vaso con boquilla. Estaba fuera de lugar en esta zona boscosa y densa donde solo los excursionistas o campistas experimentados suelen aventurarse. El vaso estaba limpio, sin tierra ni hojas adheridas, lo que sugería que no llevaba mucho tiempo allí. No pertenecía al bosque, y sin embargo, ahí estaba. En ese momento, el excursionista no reconoció su importancia. Pero más tarde, los investigadores confirmarían. El vaso pertenecía a la sobrina de Whitney. Había estado en el SUV de Whitney tan solo unos días antes. Un objeto pequeño, aparentemente insignificante, pero que ahora servía como una pista, una señal de que algo o alguien había pasado por ese lugar. Un vaso en un sendero solitario. Un destello de color brillante en un rompecabezas sombrío. Para media tarde, la noticia comenzaba a difundirse. La situación ya no era privada. Sus padres, Jim y Lori, y su hermana menor, Chelsea, habían hablado con ella el día anterior. Todo parecía normal. Habían hecho planes para más adelante en la semana. No había indicios de problemas. Ahora estaban al teléfono con Clint, quien apenas podía mantener la compostura mientras explicaba que Whitney nunca había llegado al trabajo, que su teléfono llevaba apagado horas, que el SUV ya no estaba donde debía. El impacto fue instantáneo, y desde ese momento, la familia se unió. La congregación local de los Testigos de Jehová, en la cual Whitney había estado activa desde la infancia, se movilizó rápidamente. Los miembros comenzaron a imprimir volantes, cientos de ellos. Trabajaron con rapidez y precisión, difundiendo la noticia por vecindarios, estaciones de servicio y centros comerciales. Los volantes llevaban su foto, edad y el último lugar donde se la vio. Desaparecida. Whitney Heischel, 21 años. Vista por última vez el martes 16 de octubre. Se colocaron en escaparates, postes telefónicos y se repartieron entre los transeúntes. Los miembros de la comunidad empezaron a llamar con cualquier detalle que pudieran recordar, sin importar cuán pequeño fuera. Pero a medida que avanzaba el día, una inquietud silenciosa comenzaba a asentarse. Para las 3 de la tarde, habían pasado horas desde la desaparición de Whitney. Y con cada hora, la preocupación se profundizaba. Las fuerzas del orden no dudaron, reconocieron la urgencia. El Departamento de Policía de Gresham organizó una respuesta coordinada, reuniendo recursos adicionales de las jurisdicciones vecinas.
24 detectives fueron asignados al caso, provenientes del condado de Multnomah, Troutdale, Fairview y la Policía Estatal de Oregón. El Laboratorio Estatal de Criminalística fue puesto en alerta. Las unidades forenses fueron enviadas directamente al estacionamiento para comenzar a recolectar pruebas del SUV abandonado. Cada minuto contaba. El jefe de policía, Craig Junginger, abordó la situación de frente. Desde el principio, la clasificó como una investigación criminal potencial, no un malentendido, no una desaparición voluntaria. Las señales eran demasiado claras. Una ventana rota, un retiro sospechoso en un cajero automático, una mujer desaparecida que nunca se apartaba de su rutina. El tiempo era esencial, y todos los involucrados lo sabían. Pero la policía no era la única fuerza en acción. La comunidad de los Testigos de Jehová, que ya estaba imprimiendo y distribuyendo volantes, comenzó a organizar equipos de búsqueda. Voluntarios de todas las edades se presentaron. Amigos, vecinos, personas que apenas conocían a Whitney pero se sentían impulsadas a ayudar. Para el mediodía, ya habían recorrido el área alrededor de su apartamento y se habían extendido hacia parques cercanos, senderos y zonas comerciales. Fue uno de estos equipos el que ayudó a los investigadores a localizar el estacionamiento, confirmando que su Explorer no había estado allí toda la mañana. Había aparecido en algún momento entre las 10 y las 11 de la mañana. Los detectives comenzaron rápidamente a fotografiar la escena. Recogieron fragmentos de vidrio, tomaron impresiones de neumáticos y recolectaron cualquier pertenencia personal que quedara dentro del vehículo. También se encontraron varios objetos en un contenedor de basura cercano. Nada dramático o incriminatorio, solo cosas personales que no debían estar allí. Un espejo compacto, una bufanda, fueron recolectados y registrados, cada uno como una posible pista. Las grabaciones de la gasolinera se convirtieron en la primera pista concreta. A las 9:14 de la mañana, un SUV negro se detuvo en una gasolinera en Troutdale, el Ford Explorer de Whitney. Pero ella no estaba al volante. Si la veía en el asiento del pasajero, y había un hombre conduciendo. Sus rasgos no son del todo claros. Cabello oscuro, complexión media, pero se capturan los suficientes detalles para saber que no se trata de alguien al azar. Conoce el vehículo. Usa la tarjeta de débito de Whitney para pagar la gasolina. Los investigadores comienzan a hacerse las preguntas difíciles. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo sabe su número PIN? ¿Whitney lo conocía? ¿Confiaba en él? ¿Era un desconocido o alguien de su círculo más cercano? La policía empieza a indagar en la vida cotidiana de Whitney. Tocan puertas en su complejo de apartamentos, preguntando a los vecinos si vieron algo inusual esa mañana. La mayoría dice lo mismo. Whitney era callada, amable, siempre reservada. Pero un nombre surge más de una vez. Alguien del vecindario, conocido por algunos residentes. No un sospechoso, pero alguien que vale la pena investigar. Luego se dirigen a la cafetería. Sus compañeros de trabajo repiten lo que otros ya han dicho. Whitney siempre era confiable, nunca llegaba tarde, nunca causaba drama. Sin problemas en el trabajo, sin quejas. Solo una presencia amable y constante. Amigos y familiares refuerzan esa imagen. Sin enemigos, sin cambios recientes de comportamiento, sin razones para creer que se habría ido voluntariamente. Para el miércoles 17 de octubre, la investigación gana impulso. La policía amplía su radio de búsqueda. Se agregan nuevas áreas. Dodge Park, la ciudad de Sandy, y más terreno alrededor de Larch Mountain. Se llaman equipos de búsqueda y rescate. Los voluntarios vuelven a recorrer los caminos. Unidades K-9 registran el complejo de apartamentos y las manzanas cercanas, enfocándose especialmente en el tramo entre la gasolinera y la cafetería. Y luego, la investigación gira bruscamente hacia la montaña. El vaso con boquilla encontrado por el excursionista, ahora confirmado como perteneciente a la sobrina de Whitney, se convierte en prioridad. El área circundante es marcada y peinada. En cuestión de horas, otro equipo, una mezcla de voluntarios y agentes del orden, tropieza con más pistas. Huellas de neumáticos,
fragmentos de vidrio roto. Y lo más perturbador, una placa de matrícula registrada al Explorer de Whitney. Larch Mountain no es un lugar de fácil acceso. Está densamente arbolado, es remoto y se encuentra al menos a 40 minutos en coche de Gresham. ¿Por qué alguien iría allí? ¿Por qué el vehículo de Whitney terminaría con señales que apuntan hacia esta zona salvaje de montaña? Los investigadores acordonan el área. El equipo de búsqueda y rescate amplía sus esfuerzos. Los equipos forenses del estado de Oregón son convocados para documentarlo todo. Jueves, 18 de octubre de 2012. Han pasado 4 días desde la desaparición de Whitney Heikel, y la historia da otro giro inesperado. Comienza de forma inocente. Niños jugando fuera de un complejo de apartamentos en Troutdale, Oregón, a aproximadamente 1,5 millas de la gasolinera donde se vio por primera vez el coche de Whitney. Corren después de la escuela, persiguiéndose entre los arbustos cerca del borde de los apartamentos. Entonces, uno de ellos ve algo brillante escondido entre 2 matorrales. No es un juguete, es un teléfono móvil. Lo que no se dan cuenta al principio es que ese teléfono, golpeado, algo sucio, pero aún funcional, pertenece a Whitney Heikel. La pantalla se ilumina al tocarla. La imagen de bloqueo muestra una foto de Whitney sonriendo. Varios mensajes sin leer aparecen en la pantalla. Algunos de amigos, otros de familiares, todos preguntando variaciones de la misma inquietante pregunta. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? El hallazgo conmociona a los padres de los niños, quienes informan de inmediato a la policía. Los agentes llegan rápidamente y recogen el teléfono como evidencia, registrando su ubicación exacta y su estado. No es solo una pista, es una conexión. La ubicación del teléfono es significativa. Está situada aproximadamente a mitad de camino entre la gasolinera y el estacionamiento donde se encontró el SUV de Whitney. Esa triangulación estrecha la red geográfica de la investigación. Ahora tienen una zona más específica con la que trabajar, una que podría incluir el lugar donde fue llevada, o donde alguien intentó cubrir sus huellas. Ese mismo día, la madre de Whitney, Laura Reed Miller, habla públicamente por primera vez. De pie ante reporteros locales y una multitud de simpatizantes, contiene las lágrimas mientras describe a su hija, no solo como una persona desaparecida, sino como la luz de su vida. Ella era el sol en mi corazón, dice Laura con la voz temblorosa. Cuidaba de todos, era considerada, amorosa, y solo quiero agradecer a todos los que nos están ayudando a buscarla. Estamos muy agradecidos. Por favor, no dejen de buscar cerca de ella. Clint Heichel, el esposo de Whitney, está de pie en el podio intentando hablar, pero las palabras no salen. Su dolor es visible. Lo intenta una vez, luego otra. Pero la pena lo abruma. Con la cabeza baja y la voz quebrada, se retira, incapaz de terminar la frase. Es un momento desgarrador, crudo, humano y real. Pero incluso mientras la familia suplica respuestas, alguien inesperado da un paso al frente. Jonathan Holt, un hombre de 24 años que vive a solo unas puertas del apartamento de Whitney y Clint en su complejo de Gresham, entra en la comisaría. No está bajo arresto. No es un sospechoso, al menos no todavía. Les dice a los oficiales que se ha sentido profundamente afectado por la noticia, que está preocupado, conmocionado, que quiere ayudar. La apariencia de Holt es casual. Está tranquilo pero visiblemente emocional. Les dice a los detectives que la mañana del martes 16 de octubre, el día en que Whitney desapareció, se dirigía a trabajar a una empresa de máquinas expendedoras en Portland cuando, según él, 2 hombres no identificados lo asaltaron en el camino. Dice que no informó del incidente a la policía en ese momento porque estaba demasiado alterado. En su lugar, afirma que caminó sin rumbo, llorando, sin saber qué hacer. Los detectives escuchan con atención. La línea de tiempo que da es vaga. Su historia tiene vacíos, detalles que no encajan del todo. ¿Por qué no llamó al 911? ¿Por qué no se lo contó a nadie? ¿Por qué, entre todas las personas, alguien como él aparecería de repente para ofrecer una historia tan extraña en medio de un caso de desaparición que involucraba a su vecina? Casi al final de la entrevista, Holt hace un comentario casual que llama su atención. Dice: «Es solo mala suerte que todo esto esté pasando el mismo día que lo de Whitney».
Lo dice con naturalidad, pero los detectives toman nota. Algo en su tono no les encaja. Le piden que proporcione huellas dactilares y una muestra de ADN. Él acepta sin dudar. Sin resistencia, sin evasivas. Lo dejan ir. Por ahora. Pero lo observan de cerca. Este nuevo desarrollo estremece a todos los involucrados. Familia, amigos, incluso desconocidos que siguen el caso. Porque si Holt está implicado, entonces la historia de Whitney no involucra a un extraño sin rostro. Involucra a alguien cercano, alguien que vivía a pocos pasos, alguien que la conocía, un vecino, alguien que tenía todas las razones para parecer familiar y ninguna visible para ser peligroso. Viernes, 19 de octubre. Finalmente, la presa se rompe. En las horas de la mañana, Jonathan Holt es visto en su lugar de trabajo en el norte de Portland. Las cámaras de seguridad confirman más tarde que se detiene brevemente cerca de un arbusto frente al edificio. Lo que deja allí es significativo. Una pistola. Ese mismo día, justo antes de dirigirse al departamento de policía de Gresham para una segunda ronda de interrogatorios, Holt es captado nuevamente por las cámaras, esta vez fuera de la estación, arrojando otra arma de fuego a un parche de hierba. Es imprudente. Es audaz. Y es el último error que los detectives necesitaban. Los resultados del laboratorio provenientes del SUV de Whitney llegan ese día. Las huellas dactilares y el ADN de Holt están por todas partes. En el volante, las manijas de las puertas, la palanca de cambios. Confrontado con la evidencia, Holt no discute. Confiesa, no con emoción, no con remordimiento, sino con frialdad, como si leyera de una lista. Admite que condujo con Whitney hacia el este, que ella estaba en el lago Roslin. Los detalles de su confesión se mantienen en reserva, pero las autoridades confirman una cosa. Fue suficiente. Los cargos llegan rápidamente. El martes 23 de octubre, Jonathan Holt comparece ante el tribunal. Es acusado formalmente de 19 cargos. Una larga lista que incluye asesinato con agravantes, secuestro y múltiples grados de robo. La razón del alto número es simple. Esto no fue un solo acto de daño. Fue una secuencia de decisiones deliberadas. Un paso tras otro, cada uno conduciendo más profundamente hacia la tragedia. Entonces, ¿quién era realmente Jonathan Holt? Nacido en 1988 y criado en Gresham, no era un extraño. Era un local, un vecino, casado, sin hijos, empleado. Su vida parecía ordinaria sobre el papel. Él y Whitney asistían al mismo salón, participaban en las mismas actividades comunitarias. Se veían regularmente en las reuniones de la congregación. Nada en él llamaba la atención, pero compañeros de trabajo luego dirían algo distinto a la policía. Algo sutil, pero revelador. Holt podía parecer distante, no agresivo, no alarmante, pero desconectado. Un tanto extraño, callado de una manera que no era simplemente timidez, sino retraimiento. No tenía antecedentes penales, ni historial, ni señales legales de alerta, pero algo claramente había estado hirviendo bajo la superficie durante mucho tiempo. Hasta el día de hoy, Holt nunca ha dado un motivo, sin disputa, sin explicación. Solo silencio. Una decisión tomada en un momento que destruyó una vida y fracturó muchas otras. Después del arresto, la familia de Holt permanece en silencio. Su esposa, atónita por las revelaciones, se muda de su apartamento casi de inmediato. Declina hablar con los medios. Sin declaraciones. Sin defensa. Solo distancia. Mientras Holt permanece en la cárcel, a la espera de juicio, la comunidad comienza a procesar lo sucedido. Para la familia Heichel, el dolor sigue siendo reciente, pero también lo es el amor que llega en oleadas. Amigos, vecinos e incluso desconocidos se acercan para ofrecer sus condolencias, su apoyo y su tiempo. La familia decide organizar un memorial público, no solo como una forma de decir adiós, sino para brindar a la comunidad un lugar donde reunirse y llorar juntos. Los negocios locales se involucran, donando comida, flores, sillas y espacio para el evento.
La gente trae velas, fotos, carteles hechos a mano. Se convierte en algo más que un servicio. Sé que no podré agradecerle a cada persona individualmente, dijo Clint Heikel, parado tranquilamente frente a las cámaras de noticias locales. Su voz estaba firme, pero la tensión detrás de ella era inconfundible. Dolor contenido justo bajo la superficie. Pero voy a intentar dar lo mejor de mí, porque ellos merecen un agradecimiento. No hablaba solo a los reporteros, sino a una ciudad que lo había abrazado tras la pérdida más inimaginable de su vida. Habían pasado casi 9 meses desde que Whitney Heikel, su esposa, su mejor amiga, la persona con la que había construido una vida, fue arrebatada de él de la manera más insensata y desgarradora. El dolor no había disminuido. Si acaso, se había intensificado. Cada día sin ella era un recordatorio más de lo que le habían robado. Obviamente ha sido difícil, admitió Clint. Estoy intentando tomarlo un día a la vez, pero es muy duro, porque estábamos profundamente enamorados. No necesitaba explicar más. Cualquiera que los conociera podía verlo. Whitney y Clint eran inseparables, no solo marido y mujer, sino verdaderos compañeros. Almas gemelas de la manera silenciosa y ordinaria que más importa. Es muy difícil para mí estar en mi apartamento, añadió, con la mirada baja, y no verla haciendo su pequeña cosa. Ese pequeño cosa podría haber sido la forma en que tarareaba por las mañanas, o cómo siempre dejaba notas en el refrigerador, esos pequeños rituales que definen una vida compartida y se vuelven ensordecedores en su ausencia. Es el 8 de julio de 2013, casi 9 meses desde la desaparición de Whitney, y dentro de la sala del tribunal del condado de Clackamas, un hombre llamado Jonathan Holt, el mismo vecino que una vez afirmó estar conmovido y dispuesto a ayudar, finalmente está a punto de enfrentar la justicia. Holt no era desconocido. No era un extraño sombrío acechando en callejones. Era alguien que Whitney y Clint veían regularmente. Alguien a quien saludaban. Alguien que compartía su edificio, su comunidad, incluso su fe. La pregunta en el tribunal ese día no era sobre culpabilidad. Holt ya se había confesado a las autoridades con escalofriante detalle. Los hechos no estaban en disputa. La cuestión ahora era qué venía después. ¿Qué tipo de responsabilidad se impondría? Y si el peso del sistema de justicia podría comenzar a equilibrar la pérdida insoportable sufrida por los seres queridos de Whitney. No hubo juicio de alto perfil. No hubo batalla legal prolongada. No hubo meses de disputas procesales ni dramatismo frente a un jurado. El equipo legal de Holt tomó una decisión temprana. Se declararía culpable. No impugnaría los cargos. Para la familia de Whitney, fue una amarga bendición. Evitar un juicio público les salvó del trauma de revivir los peores días de sus vidas en el estrado. Pero no deshizo lo que ya había ocurrido. La audiencia misma fue breve, menos de 1 hora. Pero para todos en esa sala, esos 50 minutos cargaban un peso imposible de describir. Años de desgarrador dolor condensados en momentos. Holt entró al tribunal con los hombros caídos, flanqueado a ambos lados por sus 2 abogados defensores. Su cabello, antes más largo, ahora estaba desordenado, y mantuvo la mirada fija en el suelo durante la mayor parte del procedimiento. Habló poco. Cuando lo hizo, sus palabras fueron bajas, vacilantes y sin elaborar. Se declaró culpable de 3 de los 19 cargos presentados en su contra: asesinato agravado, secuestro en primer grado y robo en primer grado. Solo esos 3 cargos eran suficientes para garantizar que nunca volvería a ser libre. La sentencia fue firme, definitiva y sin ambigüedad. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.